desde hoy ya nada será igual que antes. ¿Y a dónde voy? No creo que sea tan importante. Estaba pensando en mí, en poder fugarme y despertar lejos de aquí. Porque hoy no siento prisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa. Pensaba que iba a estar sola y estoy. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Viviendo tu Mundo al 100. Yo soy Isis Salas y les saludo con mucho gusto. Esperamos que este programa pues, sea de su completo agrado, con un tema muy interesante, como procuramos que sean los temas de Viviendo tu Mundo al 100. Y saludo con mucho cariño, de verdad, y extrañándolos mucho, a mis compañeros Lizzy Ávila y a Wilber Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Isis, hola, Extraño. Lizzy. Hola. La verdad es que extraño los programas donde estamos los tres compartiendo. Y sobre todo antes del programa y después del programa, que nos encantaba quedarnos 1000 horas allá. Oigan, Así bueno, es. yo quiero darle la bienvenida a todos los que nos ven aquí en Viviendo tu Mundo al 100. Y sí, como dijo Isis, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Ahorita Lizzy nos va a comentar de qué se trata el tema del día de hoy. Y quédense, porque yo creo que es algo que en este momento se está viviendo, lo estamos viviendo pues Así es. muy, muy fuerte. Muy de cerca, muchos muy de cerca. Sí. Pues buenas tardes, gente bonita de Viviendo tu Mundo al 100. Soy Lizzy Ávila, tanatóloga, y como dice mi querido Wilber e Isis, el día de hoy vamos a hablar de un tema, pues la verdad que nos está moviendo a muchos, o a todos, a todo México y a todo el mundo, que es el tema los duelos complicados en tiempo de COVID. Entonces yo creo que de alguna manera alguien ha tenido algún familiar cercano o algún conocido o alguien que se ha enfermado y ha vivido estos procesos de duelo de maneras diferentes. Y antes de empezar a platicar sobre esto, voy a leer la frase de la semana, que dice de la siguiente manera. Entonces tenemos la frase de la semana que dice de la siguiente manera. Tus alas ya estaban listas para volar, pero mi corazón nunca estuvo listo para verte partir. Ay, qué difícil, ¿no? Cuando uno no está listo para despedir a alguien. Así es, qué fuerte. Sobre todo en estos tiempos que de repente cuando alguien se enferma, pues esperamos que salga todo bien y a veces no es así, ¿no? Y de repente, pues sí, los duelos en estos tiempos son complicados, creo que me atrevería a decir que son más difíciles. Siempre es difícil dejar ir a un ser querido completamente, ¿no? No es nada fácil, pero de pronto en estos momentos, si se va por COVID, por ejemplo, cómo es ese proceso, es muy doloroso para la familia, completamente no te lo esperas, o si fallece por alguna otra razón, no es el mismo, no se le da el mismo manejo que en otros momentos. Recordemos que igual nosotros los mexicanos somos muy, o sea, nuestra cultura es muy de rituales, ¿no? De esos momentos de despedir y todo, pero pues ahorita no es tan sencillo. Yo creo que no es el mismo proceso lo que estamos viviendo. Y te voy a decir algo, les voy a decir algo y les comparto un poquito a los que nos ven, y creo y van a darse cuenta, sobre todo los que usamos las redes sociales, el Facebook, el Instagram, cómo ha aumentado o cómo es en este momento muy común ver una publicación de alguien que perdió algún familiar, que perdió algún amigo, escuchar alguna pérdida que a lo mejor no es una pérdida directa, pero digo, en otros momentos no era tan común como ahora. Independientemente, yo creo que mucho tiene que ver con este COVID-19. Pero independientemente de las pérdidas que no son por COVID, sí me he dado cuenta mucho en las redes sociales, no sé si les ha pasado a ustedes en sus redes sociales, que cada día abres, y no es que sea una mala noticia, porque digo, finalmente es algo que desafortunadamente lo estábamos
más que preparándonos, esperándolo, de alguna manera que esto iba a ir sucediendo poco a poco, Claro. conforme la epidemia, la enfermedad iba avanzando, conforme todo esto iba a llegar pues más cerca de nosotros, a pesar de que lo hemos tratado de evitar de mil maneras, tratado de cuidarnos, de protegernos, pero sí, yo creo que ha aumentado, no sé qué ustedes puedan observar en sus redes, a los que nos ven también, pero esto ha aumentado un montón. Así es, Wilber. La verdad que la gente cada vez está compartiendo más las experiencias que ha tenido a lo largo de esta contingencia y cómo de manera intempestiva, ¿no? Se ha llevado amigos, ha llevado abuelitos, a familiares muy importantes, y realmente esto ha hecho que la gente pues viva duelos diferentes, ¿no? Que aunado que el dolor es un dolor fuerte, dependiendo de la pérdida de quién haya sido la persona que se tenga que despedir, pero todos estos rituales que ayudan a elaborar el proceso de duelo, al no estar ahí presentes, hacen a un duelo complicado, hacen a un duelo más complicado, porque la mente es la que va registrando en estos rituales cuáles son. O sea, el hecho de que alguien se enferme y se lleve a un hospital y el familiar pueda estar yendo a visitar, pueda estar acompañando, pasando la noche a lo mejor con él, etcétera, pues de repente esto no lo pueden vivir, porque hay gente que en consulta hemos visto que de repente se sintió mal el familiar, lo hospitalizaron y no lo volvieron a ver. Entonces, eso hace que de verdad la mente no registre la pérdida de una manera como que natural y vaya complicando todo, aunado todo lo que viene, que ahorita vamos a ir platicando. Y además, Lizzy, además esto que tú comentas es importante porque, bueno, ¿quién no ha estado en un hospital, no? ¿Quién de repente ha sido operado o ha dado a luz? Y lo reconfortante que es que el familiar esté allá contigo, los amigos te visiten, o los familiares se acerquen, vayan a verte. De repente eso te reconforta en un hospital. Y en ese momento no hay ese confort, ese reconfortamiento hacia la persona, porque la persona tiene que llegar al hospital, se deja en el hospital y los familiares se tienen que ir a casa. Y toda la comunicación es vía telefónica. Así es. Y toda la incertidumbre que vive el familiar desde fuera, porque no es como si yo estuviera viendo cómo están atendiendo a mi familiar, cómo le está pasando a mi familiar. Si le está pasando algo, pues sabes que estoy yo allá con él, yo puedo llamar a la enfermera, llamar al médico, y en este momento esto no está sucediendo, porque no dejan. Y bueno, vamos a hablar de lo que hay, ¿no? Que es el COVID-19. Si además tu familiar llegó al hospital y tú tienes o estás también enfermo, pues menos todavía puedes salir, menos puedes hacer algo para acercarte, ¿no? Independientemente de esto, en los hospitales, pues no están dejando entrar al familiar a hacer este acompañamiento que finalmente es el que va como a reconfortar al enfermo. Sí, y no solamente al enfermo, Wilber, hasta uno mismo. Claro. O sea, hasta el mismo familiar, si llegara a concretarse la pérdida, el mismo familiar al menos le queda en su corazón la satisfacción o la gratitud de haber podido estar al lado de su cama en los últimos momentos, tomándole la mano, acompañándolo en sus últimas palabras, ¿no? Y entonces como que hay una bondad mutua, ¿no? Hay una bondad mutua. Sí, sí. Y esto pues obviamente ya no. Isis, ¿sí? No, es que estaba pensando, Lizzy, o sea, tú como tanatóloga que has visto, bueno, te ha tocado trabajar el tema del duelo antes y el tema del duelo ahora, ¿no? Porque ya no es antes y después, es como que antes de esta situación de la pandemia. Y ahora, ¿cómo nos puedes decir, o sea, qué tan diferente puede ser para el doliente? Sí, los rituales, sí, o sea, sí entiendo, o sea, sí sé que no son los mismos, pero ¿cómo el proceso? ¿Qué nos puedes decir? O sea, ¿qué tan diferente es?
Pues mira, Isis, realmente he tenido la oportunidad de acompañar a muchas personitas pues, de 3 meses para acá y lo más recurrente que yo he escuchado, a diferencia de otros procesos de duelo, es que la primera tarea del duelo es aceptar la realidad de la pérdida. Esa es la primera tarea. ¿Y qué es lo que nos ayuda a los seres humanos a aceptar esa realidad de la pérdida? El hecho de los rituales funerarios. Por ejemplo, el hecho de poder acompañar al doliente a la fase final, la mente va asimilando el hecho de poder vestir a tu muerto con la ropa que a lo mejor él hubiera querido, la ropa que escogieron, el hecho de haber llegado a la velación, ¿no? Al velatorio, donde reciben los abrazos, donde va un padre a dar una misa, donde llegan las flores, la familia se reúne, donde toda la noche están acompañando, luego el entierro o la cremación. Todos estos rituales, debido a la situación que se está viviendo, al no poder vivirlos, ha hecho realmente que esta primera tarea del duelo, que es aceptar la realidad de la pérdida, se complique. A eso se llama un duelo complicado, porque la gente está todavía en estado de shock, de que yo no puedo creerlo, Lizzy, me dicen, no puedo creerlo, yo vi que entró al hospital y no lo volví a ver, y entonces, y la mente está, ¿cómo fueron sus últimos momentos? ¿Quién lo acompañó? ¿Quién lo asistió? Entonces, de verdad que esa angustia ha sido muy recurrente en los pacientes que me ha tocado atender. A diferencia de que si hubieran estado ahí, pues estos rituales los van ayudando a manera neurocerebral a ir asimilando que la pérdida pues es real, que sí duele, pero es una pérdida que ya estos rituales te permiten vivir de una manera diferente la situación. Exacto. Y bueno, partiendo de esto que comenta Lizzy, yo creo que podemos hablar un poquito, o les voy a platicar un poquito cómo es esto, cómo está actualmente estos rituales, ¿no? Que sabemos que uno, no hay el velorio está suspendido, no hay esa reunión familiar, esa reunión de amigos para celebrar la vida del difunto, no hay tampoco la misa como acostumbran, o algún ritual desde la religión donde estén, no hay presencial, no hay de repente, cuando llevas yo les voy a platicar un poquito una experiencia que tuve durante esta pandemia, que no es directamente con el COVID, pero finalmente impactó en la manera en cómo nos despedimos en mi familia de un tío que falleció, porque no hubo el velorio donde van los amigos, donde van los amigos de la persona que falleció, donde va la familia extendida, solo fueron los hermanos, los cercanos. En el momento de la cremación te dan la opción de que si quieres ir a la cremación, porque no sé si se acuerdan que en estos procesos tiene que haber un testigo, y ahorita ya hay la opción de que no haya testigos, de que no haya este contacto. Y entonces, también en la parte del ritual de la despedida de la misa, no hay misas, o sea, no es que no haya misa, sí hay misa, y la misa está limitada. ¿Está limitada a qué? Que la misa es en línea, por Facebook, la misa es por acá. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos las misas, Lizzy, súper limitadas. O sea, sí va a haber la misa, pero tú tienes que irte a tu casa a conectarte y ya no es la misa donde va toda la persona, donde van todas las personas, y no es la misa junto con el ritual de las cenizas, que es en cuerpo presente. No, ya no hay eso. No hay. No hay, porque la misa, de hecho, fue en un día diferente. El ritual de las cenizas, donde se despide la familia, 10 personas podían ir, 10 personas que tenías tú que elegir de tu familia, se tenían que sentar así, cada una 2 metros de la otra, y era un ritual, es en media hora, a tal hora tienes que ir, vas, lo hacen, 20 minutos en la iglesia,
depositas las cenizas y te vas. Ya no hay esa misa de cuerpo presente con las cenizas, no hay lo que acostumbrábamos a hacer, ¿no? Después, todas estas misas que se hacen después de que fallece, están, pero en línea. Y ya no es la reunión familiar donde se juntan, donde pues estamos de alguna manera pues hablando sobre la persona que se fue, reconfortándose entre la familia. No hay eso. Obviamente está la sana distancia, no hay el abrazo, no hay el saludo de mano, no hay nada de eso hay en ese momento. Y entonces es muy difícil porque si estamos hablando del COVID-19, que tú entras a un hospital, tú cuando entras al hospital, tú no sabes si vas a salir o si no vas a salir. Escucho eso, y la verdad a mí sí me impacta, o sea, el hecho de pensar que de una forma antes, que de pronto tenías que acudir a un hospital, te ponías más grave o no, más delicado y entrabas a un hospital, hasta sabías que era como un tema de unos días que te atienden y que a lo mejor el tratamiento tiene que ser un poquito más intenso, etcétera. Pero sí he escuchado eso que acabas de decir, Wilber, lo he escuchado mucho. O sea, que si entras al hospital no sabes si vas a salir. Y entonces yo creo que el solo saberlo, o sea, te genera a ti un estrés, ¿no? Produces cortisol, te baja más tu sistema inmune. Entonces ya entras como yo siento que como predispuesto o predispuesta a una situación grave, ¿no? Y tu familia, me creo que, es que yo pensando, siendo como, no el enfermo, sino como la familia de una persona que entra al hospital por este tema, o sea, qué terror sentir que lo tienen que hospitalizar, ¿no? O la tienen que hospitalizar, entonces no sabes cómo le va a ir, ¿no? O sea, qué va a pasar. Entonces, es como muy, o sea, es como muy real esto, ¿no? O sea, es muy impactante y yo no sé si a partir de ahí ya podría empezar un proceso de duelo, pero se me hace tan fuerte. Y muchas cosas son telefónicas, o sea, es teléfono, o sea, hasta los trámites. Sí. Yo recuerdo que si el trámite, veían el trámite en línea, que si esto hay que hacerlo en línea, que aquellas cosas tenía que ser en línea, y los trámites para todo esto, que son trámites normales que se hacen cuando hay una pérdida, los tienes que hacer todos en línea. Así es. Y mucho es telefónicamente hablando, ¿ok? Y entonces cuando el paciente de repente llega al hospital, la comunicación también es telefónica. Y bueno, uno no sabe, o sea, digo, sí hay mucha incertidumbre y yo creo que esto, si de repente se da la pérdida y ya no vi a mi familiar y a lo mejor mi familiar estuvo 15 días, un mes en el hospital, de repente necesitamos, es un duelo más, yo sí pienso que es un duelo más complicado, que finalmente yo creo que se puede resolver, pero sí tenemos que mirarlo de manera diferente el proceso. Definitivamente, Wilber, sí, todo esto ha complicado el proceso. Imagínate que hay personas que me ha tocado acompañar que decidieron llevar a este familiar a un hospital pues privado, ¿no? Y ahorita, o sea, de verdad deben 1 millón de pesos, 700,000 pesos, etcétera, ¿no? O sea, y al final tienen como que la pérdida del ser amado y esa gran deuda, porque pues el problema de que está de cómo resuelvo pagar esta deuda tan grande, porque el hecho de que haya estado intubado tantos días y todos los servicios, pues ahí sí, todo esto parece nada, pero ha hecho que realmente el tema es los duelos complicados en tiempo de COVID. Todo esto ha hecho que nuestro proceso natural para elaborar la aceptación final de un duelo sea más lenta. Claro. Sí, fíjate, Lizzy, que voy a balconear a mi mamá, que quienes la conocen saben que es un personaje, que hablando del tema ella lo primero que me dijo, o sea, si yo me llego a poner mal, ni se les vaya a ocurrir meterme en un hospital privado, porque se van a quedar con la deuda y si me muero. Entonces, se dice, bueno, ¿cómo? O sea, pero en tu mente está, o sea, y en la mente yo imagino que de
de las familias, está en que como de lugar tienes que buscar que la persona salga, se restablezca, etcétera, ¿no? Entonces, yo cuando la escucho que dice eso, digo, ¿qué le pasa? O sea, ¿será que de verdad, o sea, pensará que vamos a decir, ay, no, bueno, bye, que hay o sea, que si se complica, sorry, porque ella dijo que no le llevemos a una clínica, porque pensando en el tema económico, ¿no? Pensando en mucho, o sea, porque además, pues sabemos que pues estamos atravesando mundialmente por una crisis económica derivada de esta situación. Por Entonces, supuesto. digo, esto es Y te voy a decir algo, Isis, y se lo voy a decir a tu mamá, que seguro nos está viendo. seguro Eso no va a siempre, pasar. no, O sea, si tiene que ir a una clínica, la van a llevar a así una es, clínica. O sea, si te estás ahogando, no te voy a dejar allá a ver que te así ahogues. es, O sea, claro, quiero ver a tus hijos que se queden sentados viendo que te pase esto, ¿no? así es, Cuando no es algo que te vas a morir en este momento, sino que vas a empiezas sufrir, a tener ciertos, ahora sí que malestares y la respiración y el oxígeno. Entonces, es como gradual, ¿no? claro. Entonces, mamá de Isis, no va a suceder. No dude que la van a llevar a un hospital. Digo, esperemos que no, ¿verdad? Que no sea necesario Claro. pasar por algo así. Pero sí, realmente a toda la gente que nos ve, que está escuchando este programa y que ha tenido cerca algún familiar o ustedes mismos han pasado por algo así, sí obsérvense mucho cuáles son sus diálogos internos, ¿no? Cuáles son aquellos discursos que tú mismo te estás diciendo, porque lo que pasa después es que, ¿qué hubiera pasado si yo no lo hubiera llevado aquí y hubiera decidido diferente, ¿no? Y entonces estos diálogos internos realmente, pues nos van sacando de nuestra paz, nos van sacando de nuestra tranquilidad, nos van robando estabilidad emocional, ¿no? Y eso pues realmente va a afectar, o sea, si uno no gestiona bien todas estas cosas que le ocurren, pues obviamente va a impactar a todo el entorno. Así Y, es. y es súper común, ¿no? Como escuchar de repente los cuestionamientos, ¿no? ¿Y dónde se contagió? ¿Y qué pasó? O sea, finalmente yo creo que en este momento no, eso a lo mejor es importante ver y saber con quién convivió para que puedan observarse y ver si no tienen el síntoma. Pero ¿dónde se contagió? O sea, como para qué, ¿no? Sí, claro, y está el tema de la culpa, o sea, porque, Exacto. por ejemplo, de hecho ahorita, o sea, comentaban mis hermanos, ¿no? Ya sabes, ¿no? Porque casi no se nos da el drama, o sea, nos extrañamos y que vamos a vernos, y entonces, y dice mi hermano, mejor no, o sea, mejor nos esperamos, no quisiera que les pase algo a mis papás, no podría, o sea, que les llegue a pasar algo a mis papás, o sea, no podría yo con la culpa, ¿no? Entonces, yo pensando en lo que ni ha pasado, ya tenemos diálogos de culpa en nuestra Claro. cabeza, ¿no? Sí, o sea, como que nos vamos identificando con ese remordimiento, ¿no? De conciencia, de que no me podría perdonar que les pase algo por mí, ¿no? Y vamos así como que dirigiéndonos en cuestión de eso y realmente pues no olvidar que cada persona reacciona de manera individual ante la pérdida. O sea, cada persona tiene su manera de gestionar y es muy importante pues recurrir, ¿no? A las redes de apoyo porque si bien los funerales ya no hay, pero sí pudieran organizar reuniones por vía Zoom, por vía correo, o sea, por vía Meet, por vía WhatsApp, o sea, para poder sentirse cercanos a la gente. Que esto que dices yo creo que es súper importante porque estábamos platicando antes de iniciar el programa sobre cómo de repente toda esta situación ha deshumanizado este proceso, ¿no? El proceso de tener a las personas que te quieren, que sí va a llegar mucha gente a lo mejor al velorio, a la misa, gente que no veías en años, etcétera, pero es muy diferente, ¿no? Como el contacto, el calor de la gente, el que esté allá la gente, aunque solo hayan ido a acompañarte, se siente bien, reconforta a la persona que está o a las personas que están viviendo la pérdida. Y en este momento esto, pues, no ocurre y como tú dices, Lizy, yo creo que hay que buscar maneras y recursos para poder, pues, acompañar a las personas, ¿no?
el poder hacerlo por medio de una reunión de Zoom, hablar del tema, porque yo creo que eso es algo súper importante, que muchas veces no queremos ni hablarlo. Y creo que eso es, digo, yo pienso que eso me puede hacer mucho más daño que el poder comunicarlo, hablar de la persona que se fue, hablar de recuerdos bonitos, hablar de cosas que se vivieron, de cosas de cómo poder, pues ahora sí que celebrar la vida de esta persona, que físicamente no está, pero ya está en otro momento. Sí, realmente como dices, Wilber, estos diálogos, el intencionar hablar ayuda muchísimo porque lo que se está viviendo en esta época son este duelo emocional se está viviendo en mucha soledad. O sea, en mucha soledad porque la gente está aislada. Si de por sí el mundo está aislado con todo esto, si tu familiar murió de COVID, más aislado vas a estar. Entonces, y realmente sí es cierto que podemos estar aislados físicamente, pero podemos formar puentes en los cuales el aislamiento emocional no tenga que ser. Podemos compartir y ser cercanos por medio de los recursos tecnológicos, que es lo único que nos puede ayudar, ¿no? Porque ya ni siquiera una carta escrita, porque también una carta escrita Claro. puede ser también portadora, ¿no? De algo, ¿no? Entonces, pero sí, invitar a la gente a no aislarse emocionalmente, de vivir tu proceso de duelo, que de por sí es doloroso, porque de ahí viene la palabra duelo, porque duele, ¿ok? Pero vivirlo desde la oportunidad de poder dialogar y gestionar y hablar, o sea, compartir, me siento triste, me siento sola, me siento buscar a alguien, una red de apoyo que te pueda ir acompañando y pues por allá es como que una manera más viable de ir viviendo estos procesos, ¿no? Y sobre todo porque va a ser un proceso, yo creo que inesperado. Digo, yo sé que los fallecimientos son inesperados muchas veces, ¿no? A veces tenemos la oportunidad por una enfermedad o por algo, el acompañar, o sea, empezar el duelo desde antes. Pero en este momento, o sea, yo no estoy pensando en que voy a perder a una mamá, a un amigo, a una amiga, a un papá, a un hermano. No estoy pensando en eso. Yo estoy pensando en que me cuido y ojalá y no me dé, y ojalá no les dé, y hasta ahí. Pero cuando llegue el momento, no, digo, sí puede darte como este temor, ¿no? Y finalmente lo inesperado que es el resultado. Porque pues así como entras y de repente llegas al hospital, puede ser que ni llegues, o puede ser que llegues y salgas ahora sí que con la victoria de haber sobrellevado esto a nivel hospitalario y que hayas salido y hayas estado bien. Entonces, yo creo que es súper inesperado. Súper inesperado. Así es, o sea, no estábamos preparados para esto, o sea, nadie, digo, creo que nunca nadie se imaginó que esto fuera tan complicado, ¿no? O sea, y que además tan extendido, o sea, estos momentos que estamos viviendo, pues ya tienen cerca de 6 meses, o sea, se está yendo el año y nosotros seguimos pasando por esto, entonces, ya, y yo recuerdo que en un principio, cuando empezamos a hacer los programas en esta modalidad de Zoom, porque no nos podemos reunir, llegó un punto que hasta la productora nos dijo, bueno, ya esto cuando acabe ya tenemos que hablar de otros temas, porque todo era como el inicio, ¿no? Y esperando que en 15 días nos volviéramos a ver, que en un mes nos vamos a volver a ver, y pues la realidad es que no, o sea, la realidad es que esto sigue, y es lo más probable es que se convierta ya en la vida, o sea, en cómo nos vamos a manejar ahora, ¿no? Solo las clases como son, o sea, ya empezaron los colegios y todos son a distancia, ya empiezan muchas cosas, ya son de esta forma, ¿no? Y digo, y lo menciono y hago relación pensando en esto de acompañarnos, porque ahorita es la forma de acompañarnos, es la forma de estar cerca, ¿no? Y creo que finalmente pues la tecnología tiene esa verdadera utilidad, ¿no? Hoy por hoy.
Así es, realmente, pues hemos estado hablando ahorita sobre todos estos duelos, ¿no? Por muerte, pero pues también no podemos dejar de ver que un duelo no solamente encierra la muerte de un ser amado, como, o sea, de verdad que yo he visto mucha gente derrumbarse ahorita porque la situación a nivel empresarial, o sea, los negocios están cerrando. O sea, y hay gente que había invertido un montón de dinero y de repente, de verdad, están pasando sus duelos porque dicen, ¿qué voy a hacer ahora? Yo invertí todo mi capital económico, invertí, o sea, todos mis sueños ahí iban y ahorita ya no hay para dónde. O sea, aguantar un mes de pandemia, 2 meses de pandemia, 3 meses, pero ahorita ya está, y Ya esto nos sobra. también, sí, sí. De verdad que sí, 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 para mí es mucho, es muy triste, ¿no? También mirar que no solamente se están viviendo estos tipos de duelo por decirle adiós a un ser amado, sino el duelo que también no hay que menospreciar, el duelo que emocional que se vive cuando tus sueños y tus metas también se vinieron abajo, ¿no? Y no hay manera de pero bueno, dentro de lo que se intenciona con esta plática, gente bonita que nos mira, es, es que no dejemos de mirar que al final, cuando ya estén ustedes listos y hayan asimilado la pérdida y llegado a aceptar, pregúntense, ¿no? O sea, ¿cuál fue la misión de ese ser amado en tu vida, ¿no? O sea, ¿qué vino a enseñarte? ¿Qué lograste aprender de él? ¿Cómo puedes honrar el paso de su vida? Y ahora tú que estás aquí, ¿cómo puedes honrar su vida, no? Ir buscando como que esas respuestas, como para resignificar la muerte de ese ser querido, ¿no? Ver qué le puedes agradecer, qué te enseñó. Entonces es algo que ayuda, ¿no? Darle un significado y buscar la manera de poder vivir en honor a, ¿no? Claro. Y eso que dices, Lizzy, o sea, a mí me hace pensar mucho, ¿no? Cómo, y se los platiqué en algún momento, cómo mirar estos regalos que nos están dejando estas personas que no están. ¿Qué regalos nos dejan? Y yo creo que no vamos a descubrir uno, vamos a descubrir muchísimos que a lo largo de la vida que pudimos compartir con estas personas nos fueron dejando, ¿no? Entonces yo creo que es un momento donde también vamos a poder tocar y reflexionar con esto. Pero yo creo que también hay que estar pendientes de nosotros, pendientes en el sentido de cómo estoy viviendo este proceso de duelo, cómo me está o me puede estar afectando, y entonces también decidir si puedo o no tomar un acompañamiento profesional. Porque, porque ahí están los y las tanatólogas. Así es. Y los psicólogos también, que perfectamente pueden acompañar un proceso de duelo. Realmente gente bonita que nos ve. La mayoría de la gente cuenta con herramientas para poder manejar sus duelos sin necesidad de buscar a nadie, ¿ok? Pero si tú sientes que esto que estás viviendo te está rebasando y sientes que por más que quieras estar bien, no mentalmente, emocionalmente, no estás funcionando bien, sí te aconsejaría que te acerques, que busques un acompañamiento que te pueda ayudar a ver un panorama diferente, ¿no? Porque a veces la misma situación, si tú la ves desde un ángulo diferente y abres las posibilidades, pues ya puedes darle un significado y ponerle en un lugar diferente como al que estás ahorita, ¿no? Entonces, sí, ir viendo tú mismo, obsérvate, como dice Wilber, obsérvate, gestiona tus emociones y si sientes que realmente te ayudaría, no dudes en darle a la salud mental y emocional el lugar importante que merece. Claro, y sobre todo porque en este momento las pérdidas no han sido como, ¿cómo lo explico? No, o sea, han sido totalmente diferente, o sea, ha sido inesperado, ha sido
de repente yo pensaba, ¿no? Cuando ves en las noticias, oye, una persona que tenía diabetes, una persona con obesidad, y luego de repente ves una persona que no tenía nada, o sea, y dices, o sea, esto no es exclusivo de un tipo o de una característica en la No, persona, así o es. sea, no es exclusivo de algo que tiene la persona. O sea, esto puede pasar a cualquiera, en cualquier edad, y no es para asustarnos y tampoco Así vivir es. así, sin salir, ansiosos, temerosos, porque esto finalmente vamos a tener que convivir con el virus, como hemos convivido con muchísimos virus en muchísimas etapas del ser humano, de la historia, podemos encontrar esto y ver que son cosas que van a tener, así como inician, van a tener un ciclo y entonces pues ya vamos a poder tener estos acompañamientos cercanos con familiares, con amigos, eh, en momentos de pérdidas, porque pues a lo mejor va a estar en pausa esa parte, a lo mejor no vamos a ir a que nos abracen o abrazar al que perdió a un familiar en ese momento, pero ya habrá el momento en el que podamos pues volver a hacerlo y pues volver a reconfortar, ¿no? En estos momentos de pérdidas, de duelo, que yo pienso algo que decías sobre también estas pérdidas, que son pérdidas que pueden ser económicas, de negocios, de sueños, de cosas, que también, o sea, digo, también yo creo que son cosas que hay que trabajar y acompañarse también. Sí, y ahorita en eso que mencionaba Lizzy, cuando que me hizo así como mucho ruido esa parte de decir, bueno, puse todas mis ilusiones, mis esfuerzos, mis ahorros en este negocio y todo. Híjole, es súper difícil, porque hay industrias que, o sea, o hay sectores, ¿no? De económicos que están completamente detenidos. Y entonces digo, ¿y qué se puede hacer? Porque realmente es bien complicado, porque se están quedando familias sin comer, sin trabajo, etcétera. Digo, y es que creo que como que tienes que redireccionar, o sea, el giro, ¿no? De la empresa o del negocio que sí es, pero primero es como trabajar ese duelo. O sea, antes de que puedas tú como buscar la solución o una mejor alternativa, o la alternativa que te quede ahora sí, pues sí tienes que hacer como ese proceso, pasar por ese duelo, manejar ese duelo. Y bueno, para que puedas realmente poder redireccionar a lo mejor tus planes, tus sueños, o sea, porque pues, hay cosas que de plano ya no se van a poder hacer, ¿no? O sea, ya no se están pudiendo hacer, o sea, ahora, no es que no vayan, o sea, ahorita ya no, hay cosas que ya no se hacen, que ya no hay chance. Así es. Oye, Lizzy, para ir cerrando un poquito, ya vamos a cerrar el tema, el programa del día de hoy, ya lo vamos a ir cerrando. ¿Qué podrías tú, desde lo profesional de la tanatología, del acompañamiento en duelos, qué podrías decirle tú a la gente que nos está viendo y que pues puede estar viviendo estos momentos, este tipo de pérdidas de algún familiar, de algún ser querido por COVID? ¿Qué podrías tú recomendarles? ¿Qué podrías tú decirle a alguien que está viviendo un duelo por una pérdida en estos tiempos? Pues yo lo que podría decirles como tanatóloga, Wilber, es que sean amorosos con su proceso y que se cuestionen mucho. O sea, yo les hago una pregunta, por ejemplo, ¿qué necesitas pensar, hacer o decir para obtener resultados diferentes ante esta pandemia? O sea, que realmente si tú estás viviendo, por ejemplo, tu situación está siendo dolorosa, yo en este momento, ¿qué necesito pensar, hacer, decir para tener resultados diferentes? O sea, y esa es una pregunta que digo, si yo en este momento me la hago, ¿qué pudiera yo, Lizzy, hacer para poder asimilar que mis clases ya no van a ser presenciales y van a ser online? Haz de cuenta, porque a mí se me entró un conflicto eso, y de verdad que yo estaba así de que no puedo creerlo, yo amo ir a la escuela y así, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué necesito pensar? Bueno,
necesito pensar que es un regalo, que puedo estar yo en casa, que tengo trabajo, que, o sea, y yo misma me fui como que coachando para tener un pensamiento que me permita actuar o vibrar de manera diferente. Entonces, ¿qué necesitas pensar o dejar de pensar, no? O sea, a lo mejor, ¿qué necesitas dejar de pensar de que es un castigo de Dios? A lo mejor porque hay gente que piensa que es un castigo de Dios. ¿Qué necesitas dejar de hacer, no? O sea, ¿qué necesitas dejar de decir? O sea, a lo mejor esas pequeñas acciones nos dan resultados diferentes, pero definitivamente ser amorosos con tu proceso, no enjuiciar, no poner juicios de que yo me lo merezco, Dios me lo arrebató, etcétera. Entonces, ir acompañando y entendiendo que todas las personas manejan sus duelos dependiendo de los recursos internos que tienen. Apegarse mucho a la espiritualidad, Wilbert, Isis, de verdad, yo es algo que de verdad en todo lo que he vivido me doy cuenta que las personas que tienen fe son personas que tienen más herramientas para poder gestionar mejor estas emociones por las cuales pasan, ¿no? Y entonces sí, realmente eso ayuda mucho. Y serían esos consejos, acercarse, dialogar, buscar redes de apoyo, asistir con una persona que te pueda acompañar si tú estás considerando que esto te está rebasando y que no estás pudiendo con lo que tú tienes internamente, que estás teniendo muchos sentimientos de culpa, muchos sentimientos de rencor, muchos hubiera pasado, qué hubiera hecho, qué hubiera... O sea, a veces esos pensamientos generan emociones que nos bajan las defensas y etcétera, ¿no? Entonces, sí realmente yo resumo, mirar tu proceso de manera amorosa, tener paciencia, pensar que esto va a pasar, que esto llegó para a lo mejor permitirte mirar la vida de otra manera, buscar a lo mejor en algún momento el regalo y la sabiduría que encierra, porque todo lo que nos pasa tiene un para qué. Y va a llegar el momento en que lo descubramos, ¿no? O sea, que lo encontremos. Pues, y creo que esto que dices, Lizzy, puede ir acompañado, ¿no? En que puedan expresar estas emociones, ¿no? Y que puedan hacerlo. Y que no se queden solos. O sea, finalmente no están solos. A lo mejor la situación o el entorno puede ser de soledad, porque si yo vivo solo y tengo una pérdida, me voy a mi casa solo. Pero a lo mejor conectarnos como estamos en este momento, poder tener pláticas, poder platicar, poder hacer este tipo de conexiones, porque nos pueden ayudar muchísimo. No nos limitemos a que no nos podemos ver en este momento, ¿no? En este momento así es, pero más adelante va a ser diferente. Y yo creo que en este momento vamos, con lo que tenemos, podemos estar ahora sí que mucho mejor, o sea, bien. Así es, Wilbert. Así Muy es. bien. Y hay lugares, ¿no? Donde hay redes de apoyo. Bueno, Isis, por ejemplo, tiene un grupo, espacio, claro. un grupo de... Jueves. Así es, los jueves de redes de apoyo en cuestión de esto, de cómo van las mujeres con... Isis, solamente es de mujeres, ¿no? ¿Verdad? No, está abierto, es para hombres y mujeres que quieran pues compartir y acompañarnos durante esta pandemia o esta situación en la que estamos viviendo, y compartimos diferentes temas. Jueves a las 9:30, pues realmente no es exclusivo de mujeres, sin embargo, pues la gran mayoría de las que estamos somos mujeres. Y pues no tiene costo, ¿no? O sea, es algo para acompañarnos, es una forma de estar juntos, de crear, de fomentar esas redes de apoyo que tanto nos hacen falta, ¿no? Y de compartir el amor, porque finalmente eso yo siempre, bueno, yo creo que el para qué en mi caso es como ese buscar compartir el amor, ¿no? Que se multiplique, que creo que es lo que nos está haciendo falta como planeta, ¿no? Y yo creo, Isis, que es un buen espacio, ¿no? Es un buen espacio para poder reflexionar, que uno puede entrar. Definitivamente a los hombres les es más difícil expresar sus emociones y lo que sentimos, pero creo que esto nos puede dar esa apertura y poder, pues, compartir, ¿no? Compartir
esto que estamos viviendo, estas pérdidas que de repente escuchamos, que se acercan más a nuestro círculo, a nuestro entorno, o que ya están en nuestro entorno, y que no son fáciles, son duelos complicados, como mencionó Lizzy. Y bueno, ya para finalizar, nosotros tenemos una pregunta que hacemos al invitado del programa. Ustedes saben que, bueno, vienen aquí al programa muchos invitados, pero el día de hoy la pregunta es para ti que nos estás viendo. Si tú nos estás viendo, no, ya sea en la transmisión, en el estreno en vivo, o nos veas después, déjanos allá tus comentarios, porque queremos saber cómo tú que nos ves, vives tu mundo al 100. Queremos saber, nosotros, Lizzy, Isis y yo, queremos saber cómo tú que nos ves, vives tu mundo al 100. Escríbelo en los comentarios y lo vamos a revisar, y nos comprometemos a de repente hacer un en vivo por allá y platicar de cómo la gente vive su mundo al 100. Deja tus comentarios. Si tienes alguna situación de alguna pérdida, de algún duelo, puedes escribirnos, te podemos contactar con Lizzy para que te pueda dar un acompañamiento en estos tiempos de COVID, que yo les llamé tiempos violentos, porque siento que estará violentando nuestra salud. Pero bueno, yo me despido, les recuerdo que ya está en circulación nuestra expansión de este universo de Vivir tu Mundo al 100 con la revista Viviendo tu Mundo al 100. Ya está el número 1, ya está rolando por allá. Pídanos, nos dejan sus comentarios también y nos dicen, oye, mándame por WhatsApp la revista de Viviendo tu Mundo al 100 y se las enviamos totalmente gratuita. Les va a encantar, es de desarrollo, crecimiento personal. Recuerden nuestras redes sociales como @Viviendo tu Mundo al en Instagram, en el Facebook como Viviendo tu Mundo al 100. Ahí pueden encontrar este programa y todos los programas y etiquetar a la gente, compartirlos, no dejen de hacerlo. Y bueno, los lunes a las 4:30 de la tarde nos encontramos en nuestra casa, que es La Revista Peninsular, en el Facebook Live de La Revista Peninsular. Y me despido, soy su amigo, el psicólogo Wilber Romero, y me puedes localizar a mí por el Facebook. Ahí estoy como Wilber Romero, terapeuta individual y de pareja. Y bueno, antes de que yo ya les diga adiós, les recuerdo que Viviendo tu Mundo al 100 no es vivir a la perfección, es vivir en plenitud, vivir pleno. Muy bien, pues. Isis. Pues muchas gracias por acompañarnos, por su atención. Y recuerden, este programa lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, a mí me puedes encontrar en Facebook como Isis Salas Psicóloga, como psicóloga Isis, y también en Instagram y en Twitter, en todos estoy de la misma forma. Si requieras algún tipo de acompañamiento o alguna orientación, pues estoy a tus órdenes. Y bueno, pues yo me despido, esperando que este programa les haya gustado tanto como a mí. Se me fue volando la hora. Si vieron a mi hijo por allá, pues es que así es el home office. Estamos por aquí, están por acá girando nuestros hijos y nuestras cosas. Y pues bueno, a vivir nuestro mundo al 100. Muchas gracias por su atención. Lizzy. Gracias. Pues yo me despido, soy Lizzy Ávila, tanatóloga, y pues ya nada más para cerrar quisiera contarles que este programa lo hicimos en honor y honrando la vida, hablando ahorita que estamos hablando de pérdidas, de un gran amigo que se fue hace ya, ¿cuánto tiempo ya tiene? 2 años. Ya casi. Y esta fue una manera de honrar la presencia de mi querido Edmundo por la vida de cada uno de nosotros, porque fue un gran amigo de Wilber, un gran amigo de Isis, y yo lo quería también muchísimo. Y de verdad, pues aquí estamos honrando, porque este programa él lo empezó. Así es. Sí. Él nos lo regaló. Él nos lo regaló. Así es. Así que donde esté mi querido Edmundo, le mandamos un abrazo y nuestro amor. Y yo me despido. Soy Lizzy Ávila, tanatóloga, y para cualquier acompañamiento amoroso en tu proceso, estoy para servirte. En mis redes sociales, Lizzy Tanatóloga, y mi número celular es 9991 12 57 94. Y pues nos vemos la próxima. Adiós. Y
¿Ya? Oh. Después de hoy, ya nada será igual que antes. ¿Y a dónde voy? No creo que sea tan importante. Estaba pensando en mí, en poder fugarme y despertar lejos de aquí.